El día de hoy le realizaremos una entrevista al comunicólogo y antropólogo Moisés Gustavo García Jiménez, quien actualmente es catedrático en la Escuela Profesional de Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú, docente en la Escuela de Administración y Marketing de la Universidad Privada del Norte y docente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo. Acompañándonos el día de hoy el doctor Moisés García Jiménez, del cual vamos a realizar unas breves preguntas para poder saber acerca sobre el tema de discriminación de género. Con respecto a estos temas, ¿cuál cree usted que han sido las causas para que se genere la desigualdad de género? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? Gusto saludarte. Bueno, en realidad si comenzamos a analizar las causas que ha generado la desigualdad de género, bueno, desde hace muchísimo tiempo tenemos ese problema. Hay que recordar de que en el Perú, incluso, si no me equivoco, en el gobierno de Manuel Odría, fue la primera vez que la mujer tuvo el derecho al voto. Entonces la lucha por los derechos de la mujer ha sido constante y creo que todavía persiste esta lucha. Lógicamente existen actualmente movimientos feministas que tratan de defender justamente y reivindicar estos derechos. Pero no solamente hablamos de los movimientos feministas, sino que también las mismas mujeres que no pertenecen a estos movimientos tratan a través de su trabajo, de la educación y de diversas maneras tratar de salir adelante. Entonces, esto es algo que todavía, digamos que no podemos precisar un inicio, porque si nosotros hablamos de historia, tenemos que hablar desde la época medieval, tendríamos que hablar de la edad antigua. Entonces, digamos de que no podemos hablar exactamente de un inicio, pero sí lo que podemos precisar es que todavía persiste la lucha por la reivindicación de algunos derechos de las mujeres. Entonces, digamos que hay que mirar esto hacia adelante y pensar qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Claro. Con respecto, ¿por qué crees que la discriminación de género ha ido en aumento sin mostrar algún cambio hasta la actualidad? Bueno, acá hay algo muy importante que es la educación. Sin educación nosotros no vamos a poder realizar ningún cambio. Hay algo que hay que tener en cuenta, sobre todo nosotros los comunicólogos. Nosotros podemos hacer estupendas campañas para reducir la discriminación, pero si no a la par no realizamos un trabajo a nivel educativo, donde enseñemos a las niñas a valorarse, donde enseñemos a las mujeres a poder desarrollar su autoestima, definitivamente no vamos a tener ningún éxito. Entonces, por esa razón es imperante trabajar en la educación, porque sin ello no vamos a reducir este problema. Claro. ¿Por qué es importante hablar sobre este tema o cuáles serían las ventajas de poder tener al hablar sobre este tema en realidad? Yo creo que al hablar del tema implica interés de parte de la sociedad. Cuando un tema pierde interés, definitivamente se deja de hablar. Entonces, mientras esté en la agenda social, yo creo que va a ser importante y van a haber permanentes acciones para poder evitar la discriminación de las mujeres. Entonces, incluso en un próximo gobierno, que lógicamente nosotros en este momento estamos a la expectativa, porque todavía no se decide nada por todos los procedimientos que se están generando, esperemos de que el tema se mantenga en la agenda pública, sobre todo en la agenda de instituciones como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Inclusión Social. Entonces, considero de que todavía es un tema que tiene que partir de políticas públicas claras para poder solucionar este problema. ¿Cree usted que educar en igualdad de género en la infancia pueda prevenir la discriminación de género en un futuro? Yo tengo una posición al respecto. En realidad el concepto de igualdad de género, yo prefiero llamarlo equidad de género. Definitivamente un varón y una mujer nunca van a ser iguales, dadas las características fisiológicas
y dadas también incluso las formas de pensar, de actuar, de desarrollarse. Pero eso no implica que uno sea menos que el otro, no. Hay fortalezas que tienen tanto varones y mujeres, y en muchos aspectos las mujeres pueden de repente tener fortalezas que no las tiene un hombre, y viceversa también un hombre. Entonces debe haber un equilibrio, una equidad. Lo que sí está demostrado, y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en las universidades, la gran mayoría de personas que estudian son mujeres. Sobre todo, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, si contamos, son más mujeres las que estudian esta carrera, y así en otras universidades también. Entonces, yo creo de que debemos mantener el concepto, por lo menos en mi opinión, de equidad de género, más que de igualdad. Porque si nosotros queremos buscar la igualdad, definitivamente la igualdad nunca la vamos a encontrar con exactitud. Y eso genera pensamientos extremistas, ¿no? Por ejemplo, el feminismo es equivalente al machismo. Entonces hay que buscar un punto de centro, que es, lógicamente, la equidad. La equidad es una especie de balance. Entonces nosotros tenemos que buscar que varones y mujeres estén en el mismo nivel, porque ambos tienen los mismos derechos. La única diferencia puede ser de repente una diferencia fisiológica, pero las diferencias en mente, en capacidad, yo creo que todos tenemos las mismas oportunidades. Claro. ¿Cree usted que la crisis económica debido a la pandemia ha tenido un impacto particular sobre el empleo para las mujeres? Yo creo que por lo menos que existe una data específica al respecto, no he visto, no la hay. El desempleo o la crisis ha afectado a todos. Yo considero a varones y mujeres por igual. Entonces, yo creo que en este caso no habría que hacer una diferenciación si el COVID afectó más a mujeres o más a varones. Afectó por igual a todos. Igual cuando se recupere o digamos la economía comienza a recuperarse nuevamente, más bien debemos pensar en que con este nuevo comienzo tratar también de generar nuevos puestos de trabajo para que las mujeres también puedan desarrollarse en diversos aspectos, ¿no? Tanto en el aspecto profesional, en el aspecto técnico de repente. Entonces, yo considero de que si bien la economía ha pasado por momentos complicados, no podemos hacer esa diferencia, ¿no?, entre varones y mujeres. Nos ha afectado a todos. Claro. ¿Alguna vez usted ha experimentado la discriminación de género para poder ocupar algún puesto de trabajo? No, personalmente nunca lo he experimentado. Pero sí he escuchado de experiencias de otras personas, amigos, conocidos, respecto, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Una discriminación que he escuchado en una oportunidad es que había una empresa que no quería contratar mujeres por el riesgo, por ejemplo, de que queden embarazadas, y ellas tienen ciertos derechos cuando están embarazadas, y uno de ellos es, por ejemplo, la lactancia, ¿no? Entonces, hay empresas que incluso evitan contratar a mujeres que puedan estar, digamos, en un proceso de embarazo. Entonces, desde ese punto de vista, yo considero así una discriminación, ¿no? Porque hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades, y el hecho de que una mujer esté embarazada significa que está trayendo a un niño al mundo, ¿no? Lo cual es muy importante, es una de las virtudes que tienen las mujeres y que los hombres no tenemos. Entonces, desde ese punto de vista he conocido esa es una de las tantas experiencias que he conocido. Por ejemplo, a nivel de los medios de comunicación, una experiencia es que algunos editores o productores preferían tener mujeres reporteras, ¿no? Y una vez yo trabajando en un canal, tenía una editora, una productora, ¿no?, que me dijo, yo prefiero mujeres reporteras. ¿Y por qué? ¿Por qué no varones? Porque una mujer con una sonrisa puede abrir muchas puertas, en cambio un hombre es muy difícil. Entonces, de hecho de que ahí tú puedes comentar, wow, es un tema de discriminación. Yo era reportero, trabajaba aquí, era practicante. Entonces, yo estaba trabajando, ¿no? Pero era un comentario que sí me llamó la atención. Y desde ahí creo que también no solamente podemos hablar de discriminación a nivel de varones, sino a nivel también de mujeres, sino también de varones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los colegios,
la mayoría de los colegios de educación inicial y primaria contratan a profesoras, entonces, porque hay mayor confianza, ¿no? En cambio, un profesor que puede haber estudiado primaria o inicial, por ejemplo, que es muy poco común, pero puede pasar, difícilmente podría ser contratado debido a que los padres de familia siempre prefieren a una maestra mujer, justamente para que pueda enseñarle a los pequeños. Entonces, digamos que de esos aspectos habría que analizar los temas de discriminación, ¿no? Y los hombres también pasan por esta situación. Claro. ¿Habrá alguna organización o alguien que pueda proteger o cuidar digamos, esto, con respecto a la discriminación? O sea, que pueda, digamos, poner sanciones o algo así. Bueno, de hecho que las instituciones, por ejemplo, el INDECOPI sanciona todo tipo de discriminación, no solamente discriminación a la mujer, sino en general. Ahora también tenemos el Ministerio de la Mujer, que también vela, ¿no?, por los derechos de las mujeres. Yo creo que legalmente existen algunas normas que defienden y, digamos, rechazan todo tipo de discriminación, pero estamos hablando de normas que son, digamos, independientes, ¿no? Cada institución tiene una norma, como te estoy comentando, en el INDECOPI, también el Ministerio de la Mujer, diversas instituciones. Por ejemplo, podríamos hablar de que todas las mujeres, por ejemplo, se habla del Ministerio de Educación, hay un documental muy bueno que se llama La Escuela del Silencio, que hizo UNICEF en el Perú, que hablaba justamente de la discriminación hacia las niñas, ¿no? Como la discriminación en la escuela. Entonces, ese es un ámbito del Ministerio de Educación. Entonces, digamos que a nivel de normativas existen normas. El problema es que a veces no las cumplen. Entonces, hay que hacer cumplir esas normas. Ahora, que exista una norma general, eso sí no lo hay. Eso sí no lo hay. Pero sí existen las normativas en algunas instituciones del Estado. Incluso en la misma sociedad también existen normas que no están escritas, pero por ejemplo que parten de la misma educación, ¿no? Por ejemplo, respetar a las damas, enseñar a los niños que las respeten, que no las agredan, que las traten bien, pero eso no significa disminuirlas, porque muchas veces el concepto de mujer o de campaña es de que la mujer es débil, y eso no es así, la mujer es fuerte también, y hay que revalorarla en ese aspecto. La educación muchas veces, incluso en el hogar, ¿no? ¿Quiénes son las que atienden a veces cuando dicen, vamos a lavar los platos, ya, María, venga a lavar los platos, mientras el hermano, ¿no? Y eso lo vemos incluso en su mismo círculo, ¿no? A veces, la vez pasada mi sobrina estaba reclamando que por qué no lo llamaba a su hermano a ayudar a servir el pollo a la brasa. Entonces, y eso que nos llamamos nosotros inclusivos, ¿no? Que no discriminamos, pero es como de subir en la mente de las personas que las mujeres tienen de repente más habilidad, ¿no?, para ciertas cosas, ¿no? Incluso a veces la mamá te dice, no, hijito, tú no, tu hermana mejor porque ella nos puede ayudar. Entonces, hay esos aspectos pequeños que parecen insignificantes, pero eso se convierte en una bola de nieve. Y eso también es el principio de la discriminación. Entonces, yo creo que hay que cambiar esos aspectos. La generación, por ejemplo, de nuestras madres, nuestros abuelos, ya está desapareciendo, ¿no? Pero la generación de ustedes, por ejemplo, los denominados millennials o los denominamos generación Z, son los que van a cambiar este pensamiento, y en las niñas también va a influir en ellas y van a cambiar también esta forma de pensar. ¿Qué recomendaciones podría darnos para poder reducir así la brecha de desigualdad de género? Definitivamente la educación. Ahora, si manejamos la educación, tenemos que ver niveles, ¿no? Primero, la educación a nivel de la familia, en sus inicios, ¿no? Estamos hablando, porque cuando hablamos, por ejemplo, lo podemos analizar desde la sociología y podemos hablar de los agentes de socialización, y uno de los primeros agentes es la familia. Entonces, la familia es la base para construir valores, y es aquí donde se debe iniciar el respeto hacia las mujeres. Y el respeto implica también que ellas puedan participar de las actividades tal cual como los varones, y que puedan tenerse actividades partidas, es decir, por ejemplo, en un momento enseñar a los hijos que también pueden lavar un plato, pueden barrer,
igual a las mujeres, ¿no? Que las mujeres incluso pueden hacer otras actividades que se consideran a veces solamente de hombres, como jugar fútbol y todo lo demás, ¿no? Entonces, digamos que ese es el inicio. Posteriormente vayamos al aspecto de la educación en los colegios como segundo agente de socialización. En los colegios definitivamente los profesores deben cumplir un papel muy importante de que las niñas puedan participar también de las actividades y mantener esa equidad, ¿no? Es decir, ambos tienen las mismas oportunidades. Y bueno, posteriormente ya en la escuela secundaria quizás es fortalecer lo aprendido en la primaria. En este caso en la adolescencia también genera una serie de cambios. Entonces también hay que enseñar a respetar, porque acá es el despertar, por ejemplo, la curiosidad por el sexo opuesto. Entonces también requiere otro tipo de estrategia, ¿no? Que no conlleve justamente actuar con violencia, ¿no? Que los hombres no vean pues a las mujeres pues, como un objeto sexual, sino que las respeten tal cual, ¿no? En su forma de ser. Y bueno, pues ya con esa base yo creo que ya pues en la universidad o en otros agentes educativos pues las cosas van a ser mucho más fáciles, ¿no? Pero lo importante es implantar la semilla, y la semilla tiene que ser en la educación básica. Yo creo de que lo que debemos, todavía existe la discriminación y no vamos a poder solucionar este problema si es que no hay una educación inclusiva. La discriminación también se ve en los casos de personas con habilidades diferentes. Por ejemplo, tú lo puedes notar cuando caminas por las calles y las veredas no están adecuadas para las sillas de ruedas, por ejemplo. Entonces, o para los ancianos, ¿no? Que caminan, a veces no pueden subir los puentes peatonales porque les duele la pierna. Entonces, hay que pensar en esos aspectos. Lógicamente, pues, nuestra sociedad todavía no está adecuada para ello. Y eso lo podemos lograr a través, lógicamente, de la educación, a través de la participación del Estado, con las empresas privadas, ¿no? Cuando te hablo del tema, por ejemplo, de la construcción. Entonces son diversos aspectos que se deben manejar, lógicamente, de diferentes perspectivas, ¿no? Y poco a poco luchar con este flagelo de la discriminación, pero vuelvo a reiterar, lo más importante es la educación. Sin educación no vamos a poder lograr nada. Claro, es como usted lo dice, ¿no? En sí la educación creo que es el pilar o la base de todo, ¿no? Para poder así combatir a la discriminación. Bueno, con respecto a las respuestas que nos está dando, le agradecemos bastante porque así de esa forma podemos tener esa información que también puede ayudarnos a poder concientizar a las personas y también a poder tener, ¿no? De repente alguna duda, pues ya con esto tenemos ya, digamos, las respuestas, ¿no? Y le agradecemos por su tiempo y con nosotros sería hasta la próxima, ¿no? Muchas gracias.